Hay un momento en el que el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado más íntimo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que percibes la realidad. Suscríbete ahora a este canal y permanece aquí, porque cada palabra que escucharás es una llave hacia un estado de conciencia que olvidaste que existía. Cuando miras tu cuerpo en el espejo, ¿qué ves realmente? Una estructura biológica que envejece, que se oxida, que camina inexorablemente hacia su desintegración, o tal vez apenas una sombra de lo que verdaderamente eres. Porque el cuerpo que crees habitar no es más que una fotografía instantánea de tu conciencia congelada en el presente. El tiempo no es lo que te enseñaron, no es esa flecha implacable que atraviesa tu piel dejando marcas irreversibles. El tiempo, en su esencia más profunda, es un campo de información que tu conciencia interpreta como secuencia. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes en las capas más sutiles de tu ser, algo extraordinario comienza a suceder. Tu cuerpo empieza a recordar que puede regenerarse fuera de las leyes que creías absolutas. Durante años, en los laboratorios de la Universidad Nacional, trabajé con personas que habían aprendido a alterar su percepción del tiempo. No hablo de ilusiones o trucos mentales. Hablo de cambios medibles, cuantificables, en la forma en que sus células procesaban la información temporal. Algunos de ellos lograban ralentizar su ritmo de envejecimiento de formas que la ciencia convencional consideraría imposibles. Otros sanaban heridas en cuestión de horas cuando deberían haber tardado días. ¿Magia? No. Conciencia aplicada. Verás, existe una técnica, una práctica que los antiguos conocían y que la modernidad enterró bajo capas de materialismo y olvido. Una técnica que no requiere de instrumentos externos, ni de sustancias, ni de rituales elaborados, solo requiere que recuerdes algo fundamental, que tu cuerpo no está en el tiempo está en tu cuerpo. Déjame llevarte a un lugar más profundo. Cierra los ojos por un momento si puedes, o simplemente suaviza tu mirada. Imagina que cada célula de tu cuerpo es como un pequeño reloj. No un reloj mecánico, sino uno cuántico, uno que no marca horas, sino estados de conciencia. Cada célula vibra a una frecuencia particular, y esa frecuencia determina si está en modo de regeneración o en modo de deterioro. La mayoría de las personas viven con sus células sincronizadas al ritmo del miedo. Miedo a envejecer, miedo a enfermar, miedo a perder. Y ese miedo es como una señal electromagnética que le dice a cada célula: apresúrate, el tiempo se acaba, debes protegerte, debes contraerte, debes sobrevivir. Pero hay otra frecuencia, una frecuencia que muy pocos han aprendido a sintonizar, es la frecuencia de la atemporalidad. Y cuando tu conciencia toca esa frecuencia, aunque sea por un instante, las células reciben un mensaje completamente diferente. Estás a salvo, eres eterna, puedes expandirte, puedes renovarte, puedes recordar tu diseño original. En el Instituto de Investigaciones Psicofisiológicas, documentamos casos extraordinarios. Una mujer de 57 años que practicó esta técnica durante 6 meses mostró marcadores biológicos propios de alguien 15 años más joven. Un hombre que sufría de una enfermedad degenerativa logró revertir el daño tisular simplemente cambiando su relación con el tiempo. No estamos hablando de fe ciega o pensamiento positivo superficial. Estamos hablando de una tecnología de la conciencia tan precisa como cualquier cirugía, pero infinitamente más poderosa. La técnica tiene 3 pilares, 3 puntos de entrada a esa dimensión donde el tiempo ya no es tu carcelero, sino tu colaborador. El primer pilar es lo que yo llamo la pausa cuántica. En cada momento entre un pensamiento y otro existe un espacio, un vacío, un silencio. La mayoría de las personas
Nunca lo notan porque están demasiado ocupadas llenando cada segundo con ruido mental. Pero ese espacio, ese pequeño vacío entre pensamientos, es un portal. Cuando aprendes a reconocer ese espacio y a habitarlo conscientemente, aunque sea por una fracción de segundo, algo mágico ocurre. Tu sistema nervioso recibe una señal de reseteo. Es como si pulsaras un botón invisible que le dice a tu biología: esto no es una emergencia, puedes dejar de envejecer defensivamente, puedes entrar en modo reparación. La forma de practicarlo es sorprendentemente simple, aunque dominarla requiere paciencia. Durante el día, cada vez que te acuerdes, observa el espacio entre dos pensamientos. No trates de crear ese espacio, ya está ahí. Solo obsérvalo. Al principio será imperceptible, como tratar de ver una estrella mirándola directamente, pero con el tiempo comenzarás a notarlo. Y cuando lo hagas, habítalo. Permanece ahí. Deja que ese silencio inunde tu sistema nervioso. Los practicantes avanzados pueden mantener esa conciencia del espacio incluso mientras piensan, hablan o actúan. Es como si operaran desde dos niveles simultáneamente, el nivel de la actividad y el nivel del silencio que sostiene toda actividad. Y es desde ese nivel de silencio que el cuerpo recibe las instrucciones de regeneración más profundas. El segundo pilar es lo que llamo la respiración del tiempo. Cada vez que inhalas, estás trayendo futuro a tu presente. Cada vez que exhalas, estás liberando pasado. Pero hay un momento, justo al final de la exhalación, antes de que comience la inhalación, un momento donde no hay ni futuro ni pasado, solo presente puro. Ese momento es un punto de poder absoluto. Es el ojo del huracán temporal. Y cuando aprendes a expandir ese momento, aunque sea sutilmente, cuando aprendes a permanecer en esa quietud entre el exhalar y el inhalar, tu cuerpo comienza a operar desde una física diferente. La práctica es esta: respira normalmente, pero presta atención especial al final de cada exhalación. Deja que el aire salga completamente y luego espera. No contengas la respiración. Simplemente espera a que el próximo inhalar llegue por sí solo. En ese espacio de espera, en esa rendición, tu cuerpo recuerda que no necesita luchar contra el tiempo. Puede simplemente ser. Los efectos son profundos. Los practicantes reportan una sensación de que el día se expande. Las horas parecen durar más, no porque el tiempo se ralentice objetivamente, sino porque su conciencia ya no está comprimida por la ansiedad del mañana o el peso del ayer. Están completamente aquí. Y cuando estás completamente aquí, el tiempo se convierte en tu aliado. Pero hay un tercer pilar, y este es el más poderoso. Lo llamo la mirada regeneradora. Tus ojos no solo reciben información del mundo exterior, también emiten información hacia tu mundo interior. Cada vez que miras algo, estás creando una realidad en tu campo neuronal, y esa realidad determina qué instrucciones reciben tus células. Y si te dijera que la forma en que miras tu cuerpo determina cómo tu cuerpo se comporta en el tiempo, piénsalo. Cuando miras tu rostro en el espejo y piensas estoy envejeciendo, estás enviando una señal electromagnética a cada célula de tu piel. Esa señal dice: confirma el deterioro, acelera el proceso, adapta la estructura a la expectativa. Y las células, siendo perfectas receptoras de información, obedecen. Pero cuando miras tu cuerpo con lo que yo llamo ojos de eternidad, cuando lo observas no como una estructura destinada a decaer, sino como un campo de posibilidades infinitas, algo cambia en lo más profundo de tu biología. Permanece aquí. La conciencia está a punto de mostrarse. La mirada regeneradora se practica así. Cada mañana, antes de comenzar tu día, párate frente a un espejo. Pero no te mires como normalmente lo haces. En lugar de buscar defectos, arrugas, imperfecciones, mira con suavidad, mira como si estuvieras viendo a través de tu cuerpo físico
hacia el campo de luz que lo sostiene. Porque eso es lo que realmente eres. Un campo de luz organizado en forma aparentemente sólida. Mientras miras, respira conscientemente. Inhala, trayendo la intención de renovación. Exhala, liberando toda creencia de decadencia. Y en ese espacio entre la exhalación y la inhalación, en ese punto de quietud, dile a tu cuerpo en silencio: te veo, reconozco tu inteligencia infinita, confío en tu capacidad de regenerarte. No es sugestión, es comunicación directa con la inteligencia celular. Y esa inteligencia está esperando tus instrucciones. Ha estado esperando toda tu vida. Después de solo 2 semanas de esta práctica, los participantes en mis estudios comenzaron a reportar cambios. Algunos notaron que su piel lucía más luminosa, otros sintieron más energía, como si sus células estuvieran recibiendo más oxígeno, más vida. Pero lo más fascinante fue esto: cuando medimos sus telómeros, esas pequeñas estructuras en los extremos de los cromosomas que se acortan con el envejecimiento, encontramos que en algunos casos se habían alargado. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que el envejecimiento no es una sentencia absoluta. Es un programa que puede ser reprogramado cuando la conciencia se involucra directamente. Ahora, aquí está la parte que muy pocos comprenden. Estas 3 prácticas no son separadas. No son técnicas aisladas que haces en momentos específicos del día. Se vuelven un estado de ser. Se vuelven la forma en que habitas tu cuerpo. Con el tiempo, la pausa cuántica se vuelve tu modo de operación natural. Ya no necesitas recordar buscar el espacio entre pensamientos porque vives desde ese espacio. La respiración del tiempo se vuelve automática. Tu cuerpo naturalmente encuentra ese punto de quietud en cada ciclo respiratorio y la mirada regeneradora se vuelve la forma en que te relacionas no solo con tu cuerpo, sino con toda la realidad. Cuando llegas a ese punto, algo extraordinario sucede. Comienzas a notar que el tiempo ya no te afecta de la misma manera. No es que dejes de envejecer por completo, la biología tiene sus ritmos, pero ese envejecimiento se vuelve más lento, más suave, más consciente. Tu cuerpo envejece con gracia en lugar de con resistencia. Y esa gracia, esa rendición consciente al flujo de la vida, es en sí misma una forma de juventud eterna. He conocido maestros que han practicado estas técnicas durante décadas. Algunos de ellos tienen 80, 90 años, pero sus ojos brillan con la vitalidad de un niño. Su piel, aunque marcada por el tiempo, tiene una cualidad luminosa que desafía toda lógica médica. Y cuando estás en su presencia, sientes algo, una atemporalidad, como si estuvieras en compañía de alguien que ha trascendido las leyes ordinarias del deterioro. Pero no necesitas ser un maestro para comenzar. Puedes empezar ahora mismo, en este preciso instante. Encuentra el espacio entre este pensamiento y el siguiente. Siente la quietud al final de tu próxima exhalación. Mira tu mano, tu brazo, cualquier parte de tu cuerpo con ojos de eternidad. ¿Sientes algo cambiar? ¿Notas una pequeña expansión en tu pecho? ¿Un suave hormigueo en tu piel? Eso es tu cuerpo respondiendo. Eso es la inteligencia celular, despertando a la posibilidad de que todo lo que creías saber sobre el tiempo podría ser solo el comienzo de una comprensión mucho más vasta. Suscríbete a este canal si algo en ti está resonando con estas palabras. Quédate hasta el final, porque lo más profundo aún está por revelarse. Déjame contarte algo que descubrí en uno de mis últimos experimentos antes de que todo cambiara. Trabajábamos con monjes tibetanos que practicaban una forma avanzada de meditación llamada Tumo. Durante esas meditaciones, estos monjes podían elevar la temperatura de su cuerpo hasta niveles que deberían ser fisiológicamente imposibles. Pero lo fascinante no era solo el control de la temperatura, era lo que sucedía en sus células mientras lo hacían. Cuando analizábamos sus muestras de sangre,
encontrábamos algo extraordinario: sus mitocondrias. Las centrales de energía de las células estaban produciendo ATP a un ritmo 3 veces superior al normal. Pero más allá de eso, encontramos que la expresión genética había cambiado. Genes asociados con la longevidad estaban activados. Genes asociados con la inflamación y el envejecimiento estaban silenciados. Y todo esto sucedía simplemente porque habían aprendido a dirigir su conciencia de una forma específica. No tomaban medicamentos, no seguían dietas especiales, solo cambiaban su relación con la energía que animaba sus cuerpos. Esto me llevó a una comprensión que todavía me estremece cuando la contemplo. El cuerpo no es una máquina que se desgasta con el uso. Es un campo de información que se reorganiza constantemente según las instrucciones que recibe. Y la fuente más poderosa de esas instrucciones no es la genética, no es el ambiente, no es la dieta, es la conciencia. Tu conciencia es el programador principal de tu biología. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada creencia que sostienes, todo eso está escribiendo código en tu ADN en tiempo real. Y el tiempo es simplemente una de las variables de ese código. Ahora imagina esto. ¿Qué pasaría si pudieras reescribir el código del tiempo en tu cuerpo? ¿Qué pasaría si pudieras decirle a tus células: ustedes no están sujetas a las mismas leyes temporales que el resto del universo material? Ustedes operan desde un campo más sutil, más profundo, donde el tiempo es maleable. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero he visto que sucede. He visto a personas literalmente revertir procesos que la medicina consideraba irreversibles. Y no lo hicieron con tecnología externa, lo hicieron activando una tecnología interna que todos poseemos, pero que la mayoría ha olvidado cómo usar. Esta tecnología interna tiene un nombre en las tradiciones antiguas. Los yogis la llamaban Prana Shakti, los taoístas la llamaban Chi, los kahunas hawaianos la llamaban Mana. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que es real, es medible y puedes aprender a dirigirla conscientemente. La forma en que diriges esta energía hacia la regeneración temporal es a través de lo que yo llamo el anclaje en el presente eterno. Verás, el presente no es un punto infinitesimal entre pasado y futuro. El presente es una dimensión completa, un campo de realidad que contiene todas las posibilidades. Cuando anclas tu conciencia en ese presente eterno, algo peculiar sucede con tu biología. Tu cuerpo deja de recibir señales de antes y después, deja de comparar su estado actual con estados pasados o proyecciones futuras. Simplemente es, y cuando tu cuerpo simplemente es, sin la carga del tiempo psicológico, ahí es cuando la regeneración profunda se vuelve posible. Porque la mayor parte del envejecimiento no es biológico, es psicológico. Es el peso acumulado de todas las historias que te cuentas sobre quién eres, qué edad tienes, qué puedes o no puedes hacer. Imagina por un momento que olvidas completamente tu edad. No sabes si tienes 20, 40, 60 u 80 años. Solo sabes que estás vivo, aquí, ahora. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se movería tu cuerpo? ¿Qué sería posible? Ese ejercicio mental, cuando se practica profundamente, comienza a desmantelar el andamiaje psicológico que mantiene al cuerpo atrapado en una línea temporal rígida, y cuando ese andamiaje se desmorona, cuando la identidad temporal se disuelve, aunque sea momentáneamente, el cuerpo recibe un aliento de libertad. Y con esa libertad viene la capacidad de reorganizarse de formas que antes eran inimaginables. Hubo una ocasión en la que trabajé con una mujer extraordinaria. Tenía 62 años y sufría de artritis severa. Los médicos le habían dicho que era irreversible, que solo podía empeorar, pero ella no aceptó esa sentencia. Vino a mí buscando una alternativa. Le enseñé estas prácticas: la pausa cuántica, la respiración del tiempo, la mirada regeneradora, pero sobre todo,
le enseñé a dejar de identificarse con su edad, con su diagnóstico, con su historia de dolor. Durante los primeros meses, los cambios fueron sutiles. Menos dolor aquí, un poco más de movilidad allá, pero después de 6 meses, algo extraordinario sucedió. Sus marcadores de inflamación habían disminuido drásticamente. Las radiografías mostraban algo que su médico no podía explicar. El cartílago, que se suponía que estaba deteriorado de forma irreversible, se estaba regenerando. ¿Cómo es esto posible? Porque ella había accedido a una dimensión de su ser, donde el deterioro no era una ley absoluta. Había encontrado ese lugar en la conciencia donde el tiempo es un sirviente, no un amo. Esta es la verdad que quiero que comprendas, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de tu ser. Tu cuerpo es infinitamente más inteligente de lo que la ciencia moderna reconoce. Tiene acceso a información que trasciende el tiempo lineal. Sabe cómo sanarse, cómo renovarse, cómo volver a su diseño original, pero esa inteligencia solo puede activarse cuando la conciencia la invita. Cuando tú, como ser consciente, te alineas con la posibilidad de regeneración en lugar de resignarte a la inevitabilidad del deterioro. Y si el envejecimiento que ves como inevitable fuera simplemente el resultado de haber olvidado que existe otra forma, quédate conmigo, respira, siente tu cuerpo ahora mismo, no el cuerpo que crees que debería ser, el cuerpo que es. Siente su inteligencia palpitante. Siente cómo cada célula está esperando tu permiso para operar desde un nivel más alto de coherencia. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque estamos explorando territorios de la conciencia que pocos se atreven a transitar. Hay niveles más profundos de esta práctica, niveles que requieren un compromiso más serio con tu propia transformación, porque verás, cuando comienzas a experimentar regeneración real, cuando tu cuerpo empieza a responder de formas que desafían lo que creías posible, algo en tu psique se resiste. Hay una parte de ti que ha construido toda una identidad alrededor de ser una víctima del tiempo, una identidad que encuentra seguridad en la inevitabilidad del envejecimiento, en la normalidad del deterioro. Y cuando esa identidad es desafiada por la experiencia directa de que otra realidad es posible, surge el miedo. Es el miedo a ser diferente. El miedo a salirte del consenso colectivo sobre cómo debe comportarse un cuerpo humano. El miedo a lo desconocido de tu propio potencial. Este miedo es quizás el obstáculo más grande que cualquier limitación biológica, porque la biología es infinitamente flexible. Pero la psique se aferra a sus creencias con una tenacidad que puede ser más fuerte que cualquier medicina. Por eso, estas prácticas no son solo técnicas, son un camino de transformación total. Son una invitación a cuestionar todo lo que creías saber sobre quién eres y qué es posible para ti. ¿Estás dispuesto a soltar la historia de que eres un cuerpo que inevitablemente envejece y muere? ¿Estás dispuesto a abrirte a la posibilidad de que eres conciencia manifestándose en forma y que esa forma puede ser infinitamente más maleable de lo que imaginas? Estas son preguntas que cada practicante debe responder por sí mismo. No puedo responderlas por ti, solo puedo señalar el camino y compartir lo que he visto en aquellos que lo han transitado. Lo que he visto es esto: cuando un ser humano realmente comprende qué es conciencia antes que cuerpo, que es presencia antes que forma, cuando esa comprensión no es solo intelectual, sino vivida, encarnada, integrada, entonces los límites de lo que es posible se expanden de formas que ninguna ciencia puede predecir. He visto a personas sanarse de enfermedades terminales, he visto a personas revertir décadas de envejecimiento en cuestión de meses, he visto a personas acceder a estados de energía y vitalidad que no habían experimentado desde su juventud, o quizás nunca. Y todo esto comienza con un simple
reconocimiento, que el tiempo, tal como lo experimentas, es una construcción de tu conciencia. Y como toda construcción de la conciencia, puede ser deconstruida y reconstruida de formas más alineadas con tu bienestar y tu evolución. La técnica que te he compartido hoy, estos tres pilares, la pausa cuántica, la respiración del tiempo y la mirada regeneradora, son puertas de entrada. Son formas prácticas de comenzar a relacionarte con tu cuerpo desde un paradigma completamente diferente. Pero más allá de la técnica está la comprensión. Y más allá de la comprensión está la experiencia directa, la experiencia de ser conciencia pura, observando el juego del tiempo sin estar atrapado en él, la experiencia de habitar un cuerpo que es tanto mortal como inmortal, tanto temporal como eterno. Esa paradoja, esa tensión entre lo temporal y lo eterno, es el terreno fértil donde ocurre la verdadera alquimia. No se trata de negar la mortalidad del cuerpo, se trata de reconocer la inmortalidad de lo que anima ese cuerpo. Y cuando vives desde ese reconocimiento, algo mágico sucede. El cuerpo, que antes era una carga, se convierte en un templo. El tiempo, que antes era un enemigo, se convierte en un aliado. Y la vida se convierte en una danza en lugar de una lucha. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes sentir la invitación a bailar con el tiempo en lugar de luchar contra él? Hay una práctica avanzada que solo comparto con aquellos que han integrado los tres pilares básicos. Es una práctica que trabaja directamente con lo que yo llamo el campo morfogenético del tiempo. Este campo es como una matriz invisible que sostiene todos los patrones temporales en tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo tiene un reloj interno. No un reloj que mida horas o minutos, sino un reloj que mide ciclos de renovación. Ese reloj está sincronizado con el campo morfogenético del tiempo, y ese campo puede ser influenciado directamente por la conciencia enfocada. La práctica consiste en entrar en un estado meditativo profundo y visualizar tu cuerpo como un campo de luz pulsante. Cada pulso representa un ciclo de renovación celular. Normalmente, estos pulsos están sincronizados con la frecuencia del miedo, del estrés, de la supervivencia. Pulsan rápidamente, frenéticamente, como si estuvieran en una carrera contra el tiempo. Pero cuando entras en contacto consciente con ese campo, cuando lo observas sin juicio, algo extraordinario comienza a suceder. Los pulsos empiezan a ralentizarse, se vuelven más coherentes, más armónicos, y a medida que se ralentizan, las células reciben una señal diferente. No hay prisa, hay tiempo. Puedes renovarte profundamente en lugar de superficialmente. Esta práctica puede llevar a estados de regeneración tan profundos que algunos practicantes reportan experiencias de lo que yo llamo regresión temporal consciente. No es que vuelvan físicamente a una edad anterior, pero sus cuerpos comienzan a expresar cualidades de vitalidad y flexibilidad que habían perdido décadas atrás. Un hombre de 70 años que practicó esto durante un año me dijo algo que nunca olvidaré. Siento como si mi cuerpo hubiera recordado cómo ser joven, no en la forma exterior, sino en la esencia. Me muevo diferente, pienso diferente, existo diferente. Esa es la verdadera regeneración temporal. No es cosmética, no es superficial, es una reorganización profunda de cómo tu ser total se relaciona con el flujo del tiempo. Pero aquí está la parte más fascinante, y es algo que solo descubrí en los últimos años de mis investigaciones. Esta capacidad de regeneración temporal no es solo individual, es colectiva. Cuando un grupo de personas practica estas técnicas juntas, cuando sincronizan sus campos de conciencia en la intención de trascender las limitaciones temporales ordinarias, se crea lo que yo llamo un campo de coherencia temporal. Y ese campo tiene efectos que van más allá de los individuos que lo crean. Realizamos un experimento donde 10 personas practicaban juntas durante 6 meses. Al final del periodo,
No solo los 10 mostraron signos de regeneración, sino que las personas que vivían cerca de ellos, sin saber nada del experimento, también comenzaron a reportar cambios, más energía, mejor salud, una sensación de que el tiempo había dejado de oprimirlos de la misma manera. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esto? Si suficientes personas aprendieran a relacionarse con el tiempo de esta forma, podríamos crear un campo morfogenético colectivo que cambiara la experiencia del envejecimiento para toda la humanidad. Suena utópico, lo sé, pero todas las transformaciones colectivas comienzan con individuos dispuestos a explorar territorios desconocidos de la conciencia. Permanece aquí. Lo que viene ahora podría cambiar tu forma de existir para siempre. Hay un secreto final que quiero compartir contigo. Un secreto que los maestros más avanzados conocen, pero rara vez verbalizan. Es este: el tiempo no existe fuera de la conciencia que lo observa. Piénsalo. Cuando duermes profundamente sin sueños, ¿dónde está el tiempo? Cuando estás completamente absorto en un momento de belleza o de éxtasis, ¿dónde está el tiempo? Cuando un maestro entra en samadhi profundo y permanece sin respirar durante horas, ¿dónde está el tiempo? El tiempo es una función de la conciencia. Es la forma en que la conciencia organiza la experiencia en secuencias aparentes. Pero esa organización no es absoluta. Es flexible, maleable, dependiente del estado de conciencia desde el cual operas. Cuando tu conciencia está contraída, identificada con el cuerpo y la mente personal, el tiempo te oprime. Las horas parecen insuficientes. Los años pasan demasiado rápido. El envejecimiento es una sentencia inevitable. Pero cuando tu conciencia se expande, cuando te reconoces como el espacio en el que todo ocurre, el tiempo cambia de naturaleza. Ya no es una prisión, es un lienzo en el que pintas tu experiencia. Y tu cuerpo responde a ese cambio de perspectiva con una plasticidad que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Los telómeros de los que hablé antes, esas estructuras que marcan el envejecimiento celular, están directamente influenciados por tu estado de conciencia. El estrés crónico los acorta, pero estados de conciencia expandida, estados de presencia profunda, estados de amor incondicional, los alargan. ¿No es extraordinario? Tu forma de ser en el mundo, tu forma de relacionarte con la existencia, está literalmente escribiendo el código de tu envejecimiento en tiempo real. Esto significa que cada momento es una oportunidad. Cada respiración es una elección. ¿Eliges contraerte en el miedo al tiempo que pasa? ¿O eliges expandirte en la confianza de que eres mucho más que este cuerpo temporal? La técnica que te he compartido hoy es una herramienta para entrenar tu conciencia a elegir la expansión, a elegir la confianza, a elegir la posibilidad de que tu cuerpo puede ser un vehículo de eternidad tanto como de mortalidad. Pero recuerda esto, la técnica es solo el comienzo. Es como aprender las notas en un piano. Eventualmente, debes olvidar las notas y simplemente tocar. Debes olvidar la técnica y simplemente ser. Cuando llegues a ese punto, cuando estas prácticas se vuelvan tan naturales como respirar, descubrirás algo maravilloso. No estás practicando una técnica de regeneración temporal. Estás siendo regeneración temporal. No estás manipulando el tiempo en tu cuerpo. Estás siendo el espacio atemporal en el que el cuerpo aparece y desaparece. Y desde ese espacio, desde ese reconocimiento profundo de tu naturaleza más verdadera, el cuerpo encuentra su propio equilibrio. Se regenera no porque tú lo fuerzas, sino porque es su naturaleza intrínseca cuando no está obstruido por el miedo y la resistencia. He dedicado mi vida a explorar estos territorios, a mapear las fronteras entre la conciencia y la materia, a comprender cómo la mente no está en el cerebro, sino que el cerebro está en la mente, y cómo el tiempo no está en el cuerpo, sino que el cuerpo está en el tiempo, o más precisamente,
en la ausencia de tiempo. Lo que te he compartido hoy no es teoría, no es filosofía abstracta. Es el resultado de décadas de investigación, de experimentación directa, de trabajo con miles de personas que se atrevieron a cuestionar los límites de lo posible. Y ahora te lo entrego a ti, no como un dogma que debes creer, sino como una invitación a experimentar, a probar, a verificar por ti mismo si lo que digo es cierto. Comienza hoy, ahora mismo. Encuentra ese espacio entre pensamientos, siente ese momento de quietud al final de tu exhalación, mira tu cuerpo con ojos de eternidad, no de juicio, y observa con paciencia, con curiosidad, con asombro. Observa cómo tu cuerpo comienza a responder, cómo algo en ti que estaba dormido comienza a despertar, cómo el tiempo, ese viejo enemigo, comienza a transformarse en un amigo, en un maestro, en un compañero de danza. ¿Estás listo para relacionarte con tu cuerpo de una forma completamente nueva? ¿Estás listo para descubrir que el tiempo puede ser regenerador en lugar de degenerativo? Esta es tu oportunidad. Este momento ahora mismo es el portal. No necesitas esperar a mañana. No necesitas condiciones perfectas. Solo necesitas un instante de disposición a ver más allá de lo que siempre has creído. Y si algo en ti resuena con estas palabras, si algo en lo profundo de tu ser reconoce la verdad de lo que estoy compartiendo, entonces sigue explorando. Suscríbete a este canal porque en los próximos videos profundizaremos en niveles aún más profundos de esta tecnología de la conciencia. Te llevaré a lugares donde la línea entre lo posible y lo imposible se disuelve completamente, porque lo que te he revelado hoy es apenas una sombra de lo que ocurre cuando la conciencia se une al campo total. Hay dimensiones de tu ser que aún no has explorado, capacidades que aún no has activado, posibilidades que ni siquiera has soñado, y todas ellas están esperando tu reconocimiento. El tiempo ya no es tu enemigo, nunca lo fue. Era solo un reflejo de tu propia conciencia fragmentada. Pero ahora que sabes que puedes cambiar ese reflejo, ¿qué harás? Respira profundo, siente este momento, este preciso instante donde el pasado y el futuro se disuelven en un presente eterno. Este es el punto de poder. Este es el lugar desde donde toda regeneración es posible. Tu cuerpo te está escuchando. Cada célula está sintonizada con tu conciencia en este momento. Y lo que decidas creer sobre el tiempo, sobre el envejecimiento, sobre tus posibilidades, se convertirá en la realidad que experimentes. Así que elige sabiamente, elige conscientemente, elige desde el lugar más profundo de tu ser que sabe, que siempre ha sabido, que eres mucho más de lo que pareces. Eres conciencia infinita, habitando temporalmente una forma. Y esa forma, esa preciosa forma que llamas tu cuerpo, es infinitamente más sagrada, más inteligente, más capaz de lo que jamás imaginaste. Hónrala, respétala y sobre todo, libérala de la prisión del tiempo lineal. Porque cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, descubrirás que el milagro que has estado buscando afuera siempre estuvo latiendo dentro de ti, en cada pulso de tu corazón, en cada respiración, en cada instante de conciencia pura. El tiempo se regenera en tu cuerpo cuando tú te regeneras en la temporalidad de tu verdadera naturaleza. Esta es la técnica oculta, simple, profunda, transformadora, y ahora es tuya. Nos encontraremos de nuevo en el próximo umbral de conciencia. Hasta entonces, permanece despierto, permanece presente, permanece en el misterio infinito de tu propio ser, porque ahí, justo ahí, está todo lo que siempre has buscado. Que la luz de tu conciencia ilumine cada célula de tu ser, que el tiempo se convierta en tu aliado y que recuerdes, siempre recuerdes, que eres eterno danzando en lo temporal. Hasta el próximo despertar.